días. Hay gente sentada por ahí, si quieren pasar ahí algunas sillas libres, adelante, es momento. Bueno, gracias también. Creo que las relaciones recíprocas son las más enriquecedoras, así que gracias a ustedes por la invitación hoy. Fundación Multipolar creemos y estamos convencidas de que el trabajo no es posible sin una articulación intersectorial. Entonces ahí todas las puertas que podamos tocar y sean abiertas para poder articular, siempre vamos a estar disponibles. Si querés pasar, yo te voy diciendo a vos y gracias, Cata. Sí. Bueno, pásale si querés. Les cuento cómo organizamos la presentación de hoy. Primero que nada, dar un poco de contexto, además refrescar, contar específicamente cuál es el foco de la Fundación Multipolar y después compartirles algunas estrategias laborales y sociales inclusivas que hemos venido desarrollando en estos años. Si querés, Cata, vamos a la siguiente. Otra más. Gracias. Cuando hablamos de contexto, bueno, bien saben que la población en situación de calle es una población mayormente invisibilizada y los registros o las estadísticas siempre son sumamente complejos porque en definitiva hay distintas maneras de medir la población, pero también sabemos que desde el año 2021, a partir de la ley específica para población en situación de calle, en los censos nacionales están obligados a también medir la cantidad de personas que están en situación de calle. Bueno, el Renacalle, en el que participamos también haciendo el relevamiento junto con un montón de otras organizaciones de la sociedad civil, en octubre y noviembre del año 2023 se contó que hay 8.028 personas sin hogar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque las mismas organizaciones del Renacalle dicen que estos valores hoy ya quedaron desactualizados y posiblemente se haga en este año quizás también algún otro relevamiento para poder ver en qué momento nos encontramos hoy. Pero bueno, las personas en situación de calle, como decían, también son sujetos de derecho y también tienen derecho a trabajar, además de necesitar trabajar, ¿no? Para poder sostener la propia vida. Y ahí es donde, como Multipolar, nos encontramos con inimaginables barreras para poder conseguir un empleo, ¿no? Para poder acceder. Son muchas, estaríamos todo el día hablando de este tema, no queremos hacer eso, pero sí queremos presentar algunas de ellas, así que ahora le doy el micrófono a Gerardo para que arranque a compartir. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy una persona que vive no en situación de calle, porque vivo en un hogar ahora actualmente, ya hace mucho tiempo que lo conozco. Estuve en otros también, estuve en el Paro de Retiro, estuve en el hogar Albicetti de la Iglesia del Socorro, pero ya hace años me fui por primera vez al hogar de Cáritas, que está, técnicamente sería Pompeya, se suele decir que es en Parque Patricios. Bueno, mi experiencia en estos ya casi 10 años es que lo que pude ver generalmente es que la mayoría de la gente que yo vi en el hogar, que vi en el Parador, que vi en un montón de lugares de la ciudad del estilo, no son gente de la ciudad, son gente que son de provincia, generalmente del conurbano, son de otras provincias. La mayoría de la gente que yo noté en situación de calle no son de la ciudad, pero sí están en la ciudad desde hace tiempo por ahí. Eso es una de las cuestiones que suele ocurrir con el punto de vista del exilio de la propia comunidad, porque hay factores culturales y demás que influyen para la cuestión de la integración y la adaptación. Muchas veces esa gente terminaron viviendo en la calle, en la ciudad, por no mostrar en sus propios lugares de origen que estaban en esa situación. Entonces, la problemática a veces se complica por culpa de estas cosas, por ejemplo, pues son más complejas, no son tan sencillas ni visibles. Otra cuestión que se podría plantear, que por naturaleza generalmente existen barreras sociales, la porofobia, que es la fobia a los pobres, que últimamente con las nuevas tecnologías aparecen más esas cuestiones de que aparecen que incendian colchones en la calle o a veces a las mismas personas que duermen en la calle. Esas son cosas más relacionadas con esa cuestión de la porofobia. A mí en lo personal, yo tengo un certificado de discapacidad, claro, yo soy de la ciudad, nací en la ciudad
toda mi vida viví en la ciudad, salvo un año que viví en el extranjero. Bueno, y otro año que viví en provincia también. Y noté eso siempre, ¿no? Desde que estoy en esta situación, o mucho más claramente, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo certificado de discapacidad y antiguamente usaba la famosa tarjetita, que incluso muchos que están en los hogares se lo cuelan directamente ya de acá. Y es como una especie de carnet de vivo en la calle. Y sobre todo lo que me pasó con los choferes de colectivos, que las caras son terribles, el 80% del piso, como piso, el 80% te miran y miran para la ventana por otro lado, no te dicen ni pasar, ni buen día, nada. Entonces, esas son barreras sociales también que además intimidan. Y pasa con todo. Yo para un trabajo que una vez busqué y que después conseguí, tuve que dar un domicilio de un conocido, circunstancial. Bueno, y entré a trabajar, y una vez que había entrado a trabajar ya en confianza, era vigilador en los Pharmacity, por una cooperativa trucha de vigilancia. Y hablando con compañeros de trabajo, se enteró el gerente que yo vivía en un hogar y pidió mi cambio. O sea, imagínense si directamente hubiera tirado el currículum que vivía en un hogar. Entonces, esas son todas barreras sociales que claramente están más relacionadas con cuestiones de no sé cómo llamarlo, son porofobia para resumirlo, ¿no? Y la parte de la invisibilización, justamente muchas veces ocurre que todo eso, por esas cuestiones también a veces culturales, porque a veces incluso hay muchos casos de gente que es extranjera, ¿no? Yo conocí hasta lituanos en el hogar. Y entonces hay cuestiones que tienen que ver un poco con la identificación. Es muy común que la gente, a veces la gente que es de provincia, que terminó en situación de calle, se vaya a los barrios más pudientes, en Recoleta. Yo me crié ahí, por ejemplo. Yo nací y me crié ahí, mi papá era portero ahí. Y yo me sorprendí de la cantidad de gente que hay en la calle, en Porrón y Santa Fe, por la avenida Santa Fe, llegando a la 9 de julio. Antes no pasaba eso. Yo tengo casi 53 años, nunca vi en mi vida, en los años que viví ahí eso. Y bueno, y sin embargo, esas son como esos desfasajes culturales que tienen que ver con clases, pero no por lo económico, solamente clases sociales, también por lo cultural. Distintas culturas, no porque sea mejor una que la otra. Y justamente yo tuve la experiencia de comprobar cómo una mujer se sentía identificada cuando vi que un chico que estaba durmiendo en un colchón en la esquina ahí cerca de lo que era Rauche, Discépolo, ¿no? Pasaje Discépolo, me decía que ella le llevaba de comer porque le daba pena, lo veía ahí en el colchón con esos ojitos celestes, me decía, mientras ella tenía unos ojos así celestes. Y ahí me di cuenta que se sentía identificada, es como que le podría pasar a mi nieto. Entonces, esas cuestiones son barreras que uno de ninguno de los dos lados se dan cuenta. Entonces, lo importante es poder integrar esas cosas y aprender que una comunidad es algo que tiene que ver no con que es corriente, común, porque es corriente, que pasa siempre, sino porque es comunitario, es común a todos. O sea, es de todos. Eso es lo comunitario. Ni es comunista, ni es cosa corriente, es común. Entonces, un espacio, un territorio es común porque viven diversidades y viven gente con distintas culturas y clases, pero la clave está en integrarse y saber coordinar y convivir. No hace falta ser amigos, solo ser fraternos y no ser enemigos. ¿Quién mejor para hablar de las barreras, no? Gracias, Gera. Simplemente a modo de cierre de estas barreras, digo, todo esto que contaba Gerardo, sin dudas impacta en un montón de otras que quizás son las que están más en la superficie, ¿no? Pero nos parecía importante también desarrollar estas otras que son quizás las estructurales o las de base que terminan impactando. Entonces, cuando nos encontramos con una persona en situación de calle o riesgo de calle que viene hace mucho tiempo buscando trabajo y quizás el trabajo al que accede
es un trabajo realmente muy mal pago, dentro de la informalidad, que no hace más que perpetuar la propia situación. También encontramos que, bueno, de qué manera buscar trabajo si no tengo garantías de dónde dormir cada noche, o si no tengo qué ropa limpia ponerme para ir a una entrevista, o si no tengo dinero para costear ese transporte para poder llegar a esa entrevista, ¿no? De la misma manera, de qué manera armar un CV en Canva para que tenga el diseño, para que pase los filtros de la IA que están hoy en todos los motores de búsqueda de empleo. Y todo esto, digo, esta frustración sistemática de buscar trabajo y no conseguirlo, o conseguirlo con estas malas condiciones, sin duda se empieza a impactar también en esa autoconfianza de la propia persona, ¿no? Donde decimos que hay algo físico, donde cada vez van a buscar más trabajo como con los hombritos para abajo, ¿no? Bien visible esa pérdida de la confianza. Si querés, Cata, pasa a la próxima. Así que acá, bueno, Fundación Multipolar nace hace ya más de 10 años trabajando con esta población. El foco de la Fundación siempre ha sido el trabajo. Buscamos que salgan adelante por medio del trabajo, pero siempre fortaleciendo su autonomía. Esto quiere decir, con esto que decía antes Gera, ¿no? De estas diferencias culturales, yo no soy quien para decirle de qué trabajar o de qué forma trabajar, sino apoyarla en, bueno, veamos qué posibilidades hay hoy y veamos qué posibilidades tenés vos para desarrollar aquel trabajo que en la medida de lo posible también esté dentro de tus intereses. Así que acá les vamos a compartir las estrategias laborales que hemos venido desarrollando. La primera fue la de intermediación laboral, que esto tiene que ver concretamente con, bueno, quienes quieren buscar un trabajo en relación de dependencia, el armado del CV. Tenemos un grupo de voluntarias de recursos humanos que trabajan como selectoras de personal, entonces vienen a dar talleres específicos de qué es lo que esperan del otro lado que aparezca o que no aparezca en ese CV, cómo presentarse a una entrevista laboral, cómo justificar ese tiempo que no estuve trabajando o que quizás en mi historia laboral de ANSES no figura, pero yo igual trabajé e incorporé un montón de conocimientos. Y después también, en la medida de lo posible, contamos con algunas empresas amigas que siempre decimos no somos una bolsa de trabajo, no funcionamos como una bolsa de trabajo, pero tenemos empresas aliadas que cuando tienen una oferta laboral, primero nos la comparten a nosotras para que veamos si dentro de las personas que acompañamos y que están buscando trabajo hoy, habría alguno de los perfiles que podría ser idóneo para ese puesto de trabajo. Entonces ahí vamos a la persona y tenemos un grupo de WhatsApp donde preguntamos, bueno, quienes quieren postularse para esto, nos mandan su CV actualizado y después el proceso de selección sigue como siempre. Pero también sabemos que la cosa está difícil para todas las personas, entonces ni que hablar para personas en situación de calle, poder conseguir estos trabajos. Bueno, hoy quizás se nos está haciendo un poco más difícil que hace unos años atrás, así que empezamos a desarrollar otras alternativas. Una de ellas es el área de producción. El área de producción tiene como varias aristas. Quizás hayan visto, o si no les invito a que visiten la página de Multipolar. Hay, por ejemplo, guirnaldas de luces que se hacen dentro de la fundación y se comercializan. Y ahora justo hay una licitación para Metrogas. Estamos participando, así que acá vuelvo a pasar el micrófono a Gera. Sí, se trata de hacer las jaulas y vallados para cuando hacen obras en la calle, que son de madera y se pintan. Y eso está en la parte de San Martín. O sea, el taller de Multipolar, digamos. Y bueno, y ahí yo he pasado por ahí y van por tandas, se van haciendo las entregas y bueno, y ahí va variando también la gente que trabaja, que son la gente que, digamos, ha pasado por Multipolar. Y también, bueno, lo otro lo anuncias vos o ajusta. Listo. Así como hablábamos antes de las guirnaldas, digo, hay otros regalos corporativos, porque a veces nos pasa que, no sé, empresas grandes, por ejemplo, en tecnología, que tienen puestos muy calificados y quizás son pocas las personas que pueden acceder a esos puestos de trabajo, en el afán de seguir construyendo esa relación con la empresa, les decimos, bueno, si no nos podés dar un puesto de trabajo, nos podés quizás comprar algunos productos para regalar a tus colaboradores a fin de año. Así que ahí surgieron entonces primeramente las guirnaldas de luces, que es lo que ven en la primera foto, y después hay un taller de costura andando, esto es de los últimos meses, que están haciendo almohadillas, ¿no? Bolsas térmicas Kitsen rellenas de semillas, también hay lonas, hay repasadores, hay bolsas tipo tote bag con la posibilidad de sublimar o imprimir el logo de la empresa. Bueno, ahí vamos
diversificando también los productos que podemos ofrecer. Y en el taller de costura también ven ahí una tabla de madera con unos cubiertos. Bueno, el sobre ese que se encuerina se hace en el taller de costura. Las tablas de madera se hacen también en este mismo taller que contaba Jera. Los cubiertos todavía no, a tanto no hemos llegado. Pero sí el proceso de empaquetado, ¿no? De armar las cajas, de presentarlo. ¿Ya va a llegar? Bueno, quizás. A ver, si querés pasa, Cata, la próxima. Estos son de los eventos en el Hotel Hilton de Pilar para los encuentros, convenciones del laboratorio Novo Nordisk. Que bueno, como una forma de generar trabajo, digamos, los integrantes de Multipolar, o sea, los beneficiados de Multipolar, participamos entregando a cada asistente botellas para poner líquido, agua para tener y personalizar, aparte con etiquetas y demás. Yo ya tuve en dos, hubo un caso en que las botellas tenían un logo, no me acuerdo ahora porque fue el año pasado, pero tenían un logo de no sé qué cosa que variaban los signos, ¿no era? Sí, lo había dibujado alguien que también era multipolar. Y bueno, y son la cobertura del evento. El otro día estuve en uno, este es la otra vez. Y nada, eso por nada más que agregar. Bueno, y también me conocí, trabajé una semana en Justa, que es, hablando mal y pronto para que me entiendan, una matería. O sea, es una casa donde venden, un local en Almagro, donde venden hierbas, distintas hierbas de infusión, café también, pero la característica particular que además de, bueno, que trabaja también gente beneficiada por Multipolar, generalmente se maneja con cooperativas, todos productos que provienen de todas las ayudas de cooperativas, generalmente la mayoría son de Misiones, en lo que se llama mate, pero hay otras. Y además hay un espacio donde también se vende mercadería en consignación que tiene que ver con las cooperativas de costura que hacen productos. Bueno, había algunas cosas de la misma Multipolar, había de acción colectiva, se me fueron los nombres. Yo trabajé ahí una semana, pero ahora ya fue un rato, hace un tiempito. ¿Vos te acordás bien? ¿Algunos? Sí, se comercializan todos productos elaborados por distintos actores de la economía social, ¿no? Las hierbas son todas de cooperativas, tal como decía Gerardo, lo mismo hay algunas tisanas o bueno, algún burrito, cosas así para agregarle a la hierba. Y hay productos vinculados con el mate, vinculados con el bazar, que también son elaborados por otros actores de la economía social. Acción Colectiva es una asociación civil que comercializa productos, por ejemplo, hechos por personas con padecimientos mentales o por mujeres víctimas de violencia. Bueno, ahí colaboramos en la comercialización de estos productos hechos por otras personas que también provienen de otras situaciones de desventaja al momento de acceder al trabajo. Y por ejemplo, ahora hay unos mates muy lindos que son hechos por El Caldero. El Caldero es una empresa social de Patagonia, así que han viajado bastante los mates, quienes, bueno, si a alguien le queda cerca a Almagro, está a metros de la plaza de Almagro, para darse una vuelta por Justa, están invitados. Si alguien, en resumen, si alguien también conoce una empresa que tenga ganas de contratar gente o de hacer compras inclusivas o mismo dentro de las compras, también nos pueden contactar, que acá estamos a disposición. Si querés, Filo, pasa a la última, esta dejamos para después, una más. Solo contar que desde Fundación Multipolar lo que buscamos es generar cambios en las personas, ¿no? Y por eso nuestro lema es Pan para hoy, Pan para mañana, y nuestra red de alianzas es clave para poder cumplir nuestra promesa. Muchas gracias.